Amén. Gracias, pueden tomar su asiento. Voy a ir bien rápido a ver si puedo cubrir la mitad de mi lección. En el capítulo 10, ahora el Génesis nos registra toda la descendencia de Noé. Ya vimos la semana pasada, ¿verdad?, que murió Noé después, 350 años después del diluvio. Y ahora, en el capítulo 10, en realidad, el capítulo 10 nos registra toda la genealogía, ¿verdad?, de los tres hijos, de los únicos tres hijos. Ahora, hermanos, pongan en su mente, ¿verdad? Salen del arca, nomás son tres hijos, un hijo y su esposa, un hijo y su esposa, un hijo y su esposa. Ahora, no hay nadie más en el planeta Tierra, nadie más que ellos, y pues no hay su esposa. Entonces no hay nadie más. Entonces ahora Dios está empezando otra vez, ¿verdad?, la nueva raza humana. ¿Se acuerdan cuando vimos en el capítulo 7, cuando el arca se empezó a secar y vimos el significado del número 10, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El número 10. En el capítulo 10 está el mismo significado. Está el principio de una nueva generación. Otra vez, no hay gente más que ellos. Y en el 10 empiezan todas las generaciones. O sea que es un nuevo empezar de toda la raza humana. Pero hay tres diferentes grupos, ¿verdad? O tres diferentes descendencias, si usted quiere. Y entonces, de estos tres hijos, dice la Biblia, se pobló todas las costas. Ahora, en Sem, Cam y Jafet, no hay uno de los hijos de Noé que sea una descendencia cristiana. En ninguna de estas descendencias es una descendencia cristiana. Es muy triste eso, ¿verdad?, que no hay una descendencia cristiana. Dios simplemente no está registrando la descendencia de sus tres hijos, pero no hay una descendencia cristiana, sino está nombrando las poblaciones, los lugares donde se pobla de esos tres hijos. Entonces, lo que registra la Biblia en este capítulo son simplemente sus generaciones, o sea, un prefacio, ¿verdad?, de todo lo que va a cubrir más adelante Génesis. Porque aquí dice el versículo 5, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Ahora, todavía no había lenguas, era una sola lengua. Pero dice que de eso se poblaron, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, otra vez está dando un prefacio de lo que va a hablar en el capítulo 11, el 12, etc. Ahora, entonces, por supuesto, hoy en día tenemos toda clase de diferentes lenguas, idiomas, y aquí nomás está mencionando las regiones donde se van a ir los descendientes de cada uno de sus hijos, y es un prefacio de todo lo que va a hablar Génesis. Gracias. Entonces, lo triste es que ninguna descendencia fue gente cristiana. Lo triste es que ninguna de esta gente fue descendencia cristiana. Dios fue el que escogió de uno de ellos, llamó a Abraham, que nació de la descendencia de Sem, pero no había gente cristiana. Entonces Dios escoge de la descendencia de Sem Abraham. Abraham es la 10ª generación desde Noé. Una vez más, el significado, o lo que trae el significado 10. Es la 10ª generación de Noé hasta Abraham. Abraham es la 10. De Noé, de Sem hasta Abraham es la 10ª generación. Y ahí Dios llama a Abraham y de ahí saca su pueblo o su gente de Abraham, la 10ª generación. Ahora, fue muy trágico que Noé no pudo inculcar a sus nietos a que siguieran a Dios y meterles temor de Dios y enseñarles los caminos de Dios a sus hijos. Ahora,
cuando en el capítulo 5, cuando Dios llama a Noé, dice que él era perfecto en todas sus generaciones, o sea, en sus hijos que estaban bajo él. Pero ahora que ha pasado el diluvio, no tiene influencia, ¿verdad? Hermanos, es muy importante que influenciemos a nuestros hijos, influenciemos a nuestros nietos. Y se encuentra ahora que no había una raza con un temor de Dios o con conocimiento de Dios. 350 años después del diluvio vivió Noé, la tercera persona más grande del mundo, o más vieja del mundo, la tercera persona más grande del mundo. Entonces, dice el versículo 2, los hijos de Jafet, estas son las generaciones, ¿verdad? Los hijos de Jafet, Jafet es el segundo, o es el de en medio. Si noten conmigo el versículo 21, dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Sem, mayor de Jafet. Si van conmigo al capítulo 9, versículo 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. O sea, Acán, ¿verdad? Es el más joven. Entonces Jafet es el del medio. Entonces Jafet tiene unos hijos y bueno, ahí da su descendencia: Gomer, Magog, Madai, Jubal, Tubal, Mesec, Tira. Entonces de acuerdo a los historiadores, ¿verdad? Y la historia, Gomer y Magog es el área de Alemania, ¿verdad? Rusia, toda esa área. Hoy en día todo es el norte de Europa, Alemania, Rusia, Armenia, Magog, que es Rusia, y luego tiene Madai, Jubal, Tubal, Mesec. Estos son los otros países que están alrededor de Europa, ¿verdad? Que hoy en día conocemos como Europa. Entonces, en el versículo 4 dice, los hijos de Jabal, Elisa, Tarsis, Kitim y Donain. Aquí hay muchos nombres para ustedes que van a tener más hijos y no encuentran nombres para los hijos, ahí hay muchos. Tarsis, ¿se acuerdan? Los hijos de Jabal, que vienen de Jafet, dice Elisa y Tarsis. Ahora, Tarsis, ¿se acuerdan quién corrió para Tarsis? ¿Se acuerdan quién corrió? El apóstol Pablo, ¿verdad? Jonás corrió para Tarsis. Ahora, Tarsis era como, todos dicen que es más seguro que era España, Tarsis, que hoy en día es España, ¿verdad? Entonces quiere decir que en España, ¿qué lenguaje hablan? Spanish, ¿verdad? Español. Entonces quiere decir, México fue conquistado por los españoles, Cristóbal Colón. Entonces quiere decir que ustedes los hispanos y nosotros los hispanos, ¿de dónde venimos? De España. Algunos venimos de Guerrero, de México. O sea que venimos de Jafet, del hijo de Noé, de Jafet, toda la raza. Venimos de Jafet, ¿verdad? Todo, porque se pobló para Europa, que incluye España, Italia, Portugal, ¿qué más? Armenia, toda esa área. Entonces quiere decir que nosotros los hispanos venimos de Jafet, ¿verdad? De la descendencia de Jafet. Todos los de lengua hispana, que hablan castellano. Entonces venimos de Jafet. Entonces los descendientes de Cam, noten conmigo el versículo 6, los hijos de Cam, que otra vez es el hermano menor, y recuerden, tiene una maldición, ¿verdad? De Noé, y Dios tiene una maldición sobre él. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Ahora, Cus, todos dicen, ¿verdad?, que es la parte, el país que hoy en día es Etiopía, Misraim, que es toda la parte, el área de Egipto. Ahora, por supuesto, en esos tiempos no estaba Egipto, aquí es Etiopía, pero esas son las razas, son las regiones donde estaban los descendientes de estas personas, ¿verdad?, que llegaron a ser esa área.
Entonces, Mizraim, que es toda la parte de Egipto, Fut es todos los otros países del continente africano, de África, Somalia y todos los otros demás que no me acuerdo. Ahora, entonces dice la Biblia, versículo, ¿cuál es el versículo 7? Y los hijos de Cus se va a Avila, ahí están los nombres, ¿verdad? Que para los niños que van a tener. Entonces, versículo 8 dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Ahora, cuando recién me convertí, cuando yo leía que Nimrod, y yo lo vi como una persona muy aventada, muy fuerte, muy valiente, ¿verdad? Y yo pensé, y luego dice el versículo siguiente, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Entonces yo pensé que era como una clase de buen cristiano, ¿verdad? Que era valiente, fuerte, ¿verdad? Conquistador. Pero no, en realidad es al revés. Es una persona que desafió a Dios, sacó su propia manera de vivir, sacó sus propios dioses. Entonces vino Nimrod, y dice la Biblia, el primer poderoso en la tierra. Ahora, ¿de quién era hijo Nimrod? Era de Cus. Cus, ¿de quién era hijo? De Cam. Y Cam era hijo de Noé, ¿verdad? O sea que es su bisnieto. Su bisnieto de Noé, Nimrod. Empieza, dice, es el primer poderoso en la tierra. Versículo 10 dice: y fue comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar. Este hombre, ¿verdad? Fue y empezó en la tierra de Sinar, que es la tierra donde estaba Babilonia, que hoy en día ya no está, en la tierra de Sinar, que hoy en día es todo el país de Irak, es esa región de Irak hoy en día. Entonces dice, así empezó. Entonces todas estas regiones de Irak, y luego tiene Siria al norte de Irak. Ahora, dice el versículo 11, por favor: de esta tierra salió para Asiria y edificó ¿a quién? A Nínive. ¿Quién corrió para allá? Jonás, ¿verdad? Nínive, Rehobot y Cala. Ahora, versículo 12: y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Entonces la Biblia nos dice, cuando leemos en Jonás, y no vamos a tener tiempo, pero que dice que era una ciudad grande. Dice que en el capítulo 4 dice que eran 120,000 personas que no sabían distinguir su mano derecha de su mano izquierda. Ahora, había mucha gente. Entonces, pero ¿quién empezó esta ciudad? Fue Nimrod. Nimrod empezó su reinado en Babel, que es Babilonia. Entonces, Nimrod, una vez más, vino de ¿quién? De Cus. Y Cus vino de Cam, ¿verdad? Y Cam era hijo de Noé. Ahora entienden por qué Jonás no quiso ir a predicar a Nínive. O sea, ya vimos la descendencia de Cam. Yo personalmente creo que era la descendencia de color oscura, de piel oscura. Entonces, los judíos no querían ninguna de las otras naciones, a ninguna otra gente. Y el Señor le dice: ve a Nínive y predica a aquella gran ciudad. Ahora, si van conmigo a Apocalipsis, a ver si tenemos tiempo. Apocalipsis capítulo 17. Entonces, por eso Jonás no quiso ir a Nínive, porque la clase de gente que era, y aparte de que era gente muy mala, ahorita le voy a enseñar un versículo. Entonces, ¿dónde empezó Apocalipsis 17? Dije 17, ¿verdad? Apocalipsis. Entonces, aquí empieza Nimrod, esta ciudad, a Babilonia, y eran descendientes de esta raza.
y de una raza que tenía una maldición sobre ellos. Entonces, Nimrod, otra vez, es un hombre que desafía a Dios y es el primer grande, el primer poderoso. Y no solo eso, ¿verdad? Formó y creó sus propios dioses, su propia manera, ¿verdad? Es más, él era considerado como un dios. ¿Están ahí en Apocalipsis 17? En Apocalipsis 17 encontramos la profecía de Dios cuando habla de los últimos tiempos o la tribulación, etc. Y luego hace referencia a la Gran Babilonia. El versículo 4, por favor, 17:4. Dice: y la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado en gran asombro. Ahora, ustedes han escuchado, ¿verdad?, que muchos cristianos, muchos pastores dicen, la Iglesia Católica la gran ramera, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado eso? Pues bueno, yo también digo eso, que es el madre. Ahora, pero en realidad Roma no sí es la gran ramera, pero Babilonia es la madre de las rameras. Dice el versículo 5: en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones. O sea que de esta salieron las demás. Y luego no solamente fue Roma, fue Egipto, fue Grecia, fue diferentes lugares donde se extendió esa enseñanza que empezó en Babilonia, que Nimrod empezó. O sea que fue la primera en que empezó todo eso. Entonces, toda la adoración a otros dioses, una vez más, no había más gente, no había más Dios, no había religión, y empieza Nimrod, Babilonia, y empieza la adoración de ídolos, y empieza su reino en Babel, y de ahí sale para Siria, para Egipto, para Italia, todas estas abominaciones que dice Apocalipsis. O sea que empezó ahí. Ahora, toda la adoración, Nimrod era como un dios, era grande, ¿verdad? Era muy poderoso, y lo tenían en realidad como un dios. Era tan grande, desafío a Dios, que era como un dios. Lo tenían, vamos a decir, como un padre, como un dios, ¿verdad? Como el padre de toda esa gente, ¿verdad? Como un dios. Entonces aquí en Babilonia fue donde empezó la adoración de una mujer con su hijo. En Babilonia empezó la adoración de una mujer con su hijo. Ahora en la religión, ¿verdad? Es María con su niño, ¿verdad? Ahora nomás cambió de una mujer a María con su niño. O sea, pero la adoración a una mujer, a una virgen y un hijo, empezó allá en Babilonia y se pasó a Roma. Ahora Roma lo adaptó para los cristianos, porque los cristianos estaban desparramando, ¿verdad? Y no hallaban qué hacer con los cristianos. Mientras más los perseguían, los echaban a los leones, más se reproducían. Entonces el emperador Constantino, en el siglo IV, dijo: hey, nunca vamos a poder, entonces vamos a agarrar nuestros dioses y los dioses de ellos, María, su hijo, y los ponemos juntos, ¿eh? Y ahí nació Roma, en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces, pero empezó en Roma, empezó en Babilonia, esa adoración de una mujer y su hijo. En la Biblia no hay tal cosa. En la Biblia no hay una diosa, no hay una mujer. Cuando los cristianos se apartaban
del Dios vivo, adoraban a una mujer y su hijo. Eso nunca fue de Dios. Dios no tuvo una esposa, ¿verdad? Eso nunca era de Dios. Empezó Nimrod en Babilonia. La historia cuenta que era este hombre tan poderoso que se casó con su propia madre y tuvo un hijo. Y como era un dios él, ahora esta mujer tiene un hijo de este dios. Y así es que el hijo, ¿qué es? Un diosito, ¿verdad? O sea, es una mujer con su niño. Y empieza la adoración, porque este hombre era tan poderoso, tan grande, tan admirado, era un padre para ellos. Entonces empieza esta adoración para la madre y su hijo. Ahora, yo no dudo nada de eso, ¿verdad? Ahora, no, en esos tiempos, una vez más, ¿verdad? No había una regla, una norma. Dios después le habla a Abraham y le dice, ¿verdad? Y luego sale su pueblo y Dios da la ley para el orden de la raza humana. Pero antes había una distorsión, que no había, vamos a decir, un orden, vamos a decir, era primitivos los tiempos, ¿verdad? Y no había una moral. El hombre hizo lo que quiso, ¿verdad? Hacía lo que quería. Si van conmigo a Primera de Reyes, yo sé que tal vez me desvío un poquito aquí, pero si van conmigo a Primera de Reyes. En Primera de Reyes encontramos la historia del pueblo de Israel, Primera de Reyes 15. Encontramos la historia del pueblo de Israel siglos después, pero sigue siendo hace muchos siglos antes de Cristo, muchos siglos antes de Cristo. Y en Primera de Reyes encontramos diferentes reyes, ¿verdad?, que reinaron durante el tiempo en Israel. Y Israel se dividió, era Israel y Judá, el reino del norte y el reino del sur. Entonces en este reino era de Judá. Capítulo 15, versículo 1. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nadab, Abiam comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Y anduvo en todos los pecados de su padre, que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Entonces aquí está reinando Abiam, y luego dice, reinó 3 años, su madre fue Maaca, hija de Abisa, esa persona. Versículo 8. Y durmió Abiam con sus padres, o sea, murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa, su hijo, el hijo de Abiam, en su lugar. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue, ¿quién? Maaca, hija de, ¿quién? ¿Están ahí? O sea que era la misma mamá de su papá, ¿verdad? Versículo 2. Y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisal. Ese fue Abiam. Y ahora tiene un hijo que se llama Asa. Y se muere Abiam. Y reina ahora Asa. Y reina 40 años. Y dice que su mamá era la misma mamá de su papá. Entonces mi punto es este, que en ese tiempo no había, vamos a decir, una norma en esas áreas, ¿verdad? No había una moral. El que estaba en la Biblia no quiere decir que Dios estaba a favor. O sea, que Salomón tuvo 1000 mujeres no quiere decir que estaba a favor, ¿no? Porque está en la Biblia, ¿verdad? Que otros hombres tuvieron 2, 3 mujeres, otra vez está en la Biblia, no quiere decir que Dios estaba a favor, ¿verdad? Dios no estuvo a favor de eso, sino Dios le hubiera hecho 3, 4 mujeres a Adán. No, le hizo una mujer, ¿verdad? No quiere decir que está a favor de eso. Entonces había un desorden, ¿verdad?, que no había en esos tiempos en esa área. Había
gente así muy depravada, ¿verdad? Y entonces aquí, mi punto aquí, vamos a regresar a Génesis 10. Mi punto aquí en Génesis, versículo 13, dice, dice, perdón, no perdí en Primera Reyes, es que iba a haber un versículo ahí. Versículo 13, dice, también privó, versículo 12 dice, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. ¿Saben quién eran los sodomitas, verdad? Las personas, los hombres, ¿verdad? Que eran homosexuales. Versículo 13, 1 Reyes 15:13. También privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre. Entonces este hombre, ¿verdad? Quita el ídolo que su madre había hecho de ella, ¿verdad? Y su hijo, ¿verdad? Y era una madre reina, dice. Entonces, parece que esta mujer tenía una influencia, o era muy bella, ¿verdad? De tal manera que tenía un ídolo de ella, ¿verdad? Y tuvo el hijo de su rey, ¿verdad? De su hijo. Y una vez más, no quiere decir que Dios está a favor de todas esas cosas, ¿verdad? Ok, ahora sí vamos a regresar y vamos a terminar. Quiero terminar, creo. Versículo 9. Génesis 10:9. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, lo cual se dice así como un vigoroso cazador delante de Jehová. Fue el comienzo de su reinado de Babel, Erech, acá, etcétera, etcétera. Entonces, otra vez, no dudo yo que Nimrod haya hecho eso y más, porque otra vez la gente de esos rumbos hacía. La gente de esas regiones fue gente muy depravada, que aún hoy en día muchos de esos lugares tienen esas prácticas perversas. El Talibán, que es toda esa área en Afganistán, Irak y todas esas áreas, se casan hombres grandes con niñas de 10, 8, 13, 14 años, niñas. Todavía, ¿verdad? Porque fue siempre una práctica muy perversa. Entonces, dice que edificó a Nínive, a Nimrod, y vamos a ir nomás a Jonás y ya vamos a terminar. Ahora sí. Jonás, por favor, Jonás. Jonás está en el Antiguo Testamento. No, pero vamos a estar aquí hasta las 9, ¿no? Buscando a Jonás. Está después de Abdías, antes de Miqueas. Miqueas está antes de Mateo, mucho antes. ¿Están ahí? Espérame, prenderme esto. Entonces, Jonás capítulo 1 dice el versículo, capítulo 1, versículo 2. Dice, Dios le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué dijo? Ha subido su maldad delante de mí. Entonces, la maldad que había en esos rumbos, en esa área donde estaba Nínive, la gente estaba muy mala, que Dios dijo, en 40 días diles que los voy a destruir. Y va Jonás, o más bien no va, pero después va. Entonces, capítulo 3, por favor, versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, gloria a Dios por creer el mensaje de Dios. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. O sea que era una gente mala,
por eso Dios la iba a destruir. Entonces que hay nomás dos naciones, dos pueblos que Dios quería destruir. Uno de ellos fue Nínive, y los otros que sí destruyó fue Sodoma y Gomorra. ¿Por qué los destruyó? Por la perversión que había ahí. Entonces Nínive también tenía una perversión que clamaba que Dios la quería destruir. Entonces, si notan conmigo, bueno, el versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que habían dicho que les haría y no les hizo. Wow, gloria a Dios, qué bueno es Dios. Dios perdona a Nínive por el arrepentimiento que hubo en todos. Y fue un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino. Una ciudad que clamaba que Dios la destruyera y él dijo, ve y diles que los voy a destruir. Y eso es lo que iba a hacer. Pero viene esta gente y tiene un arrepentimiento genuino y Dios perdona. Hermanos, Dios siempre va a tener misericordia y Dios va a perdonar a la persona que de corazón se arrepiente y hay un arrepentimiento genuino. No es donde hay una humillación, donde se humillan, porque todo aquí la gente se humillaron y clamaron a Dios y dijeron, si acaso hay que convertirnos del mal camino y de la rapiña que hemos estado haciendo, y se convirtieron y Dios perdona, hermano, Dios perdona eso. No perdona que, ay Señor, perdóneme, es que me hicieron que lo hiciera. Ay, no, eso no hay que esperar el castigo de Dios, si es que esa clase de arrepentimiento. Pero la clase de arrepentimiento, el genuino, donde la persona se humilla de corazón y se arrepiente, Dios perdona, su misericordia le extiende. Es exactamente lo que es la salvación, ¿verdad? Cuando íbamos al infierno, pero creíamos en nuestro propio pensar, yo no soy tan malo, me hago orgullo, yo tengo mi religión, yo creo en esto, pero el día que dijimos, Señor, no, nada de esto sirve, me humillo, Señor, perdóname, llévame al cielo cuando muera. Esa es la salvación, cuando hay un arrepentimiento genuino. Y eso fue la salvación para Nínive, un arrepentimiento genuino. Dios siempre va a hacer eso, va a perdonarnos cuando tengamos un arrepentimiento genuino. Ahora, entonces, ¿quién estableció Babilonia? Nimrod. Y Nínive, Nimrod. Y fue el bisnieto de Noé. Ahora, fue gente, ¿verdad?, que Dios dijo que iba a destruir y no la destruyó por el arrepentimiento que hubo. Ahora, este es mi punto, ¿verdad? Me voy a desviar y ya termino. Hermano, Dios quiere en nosotros un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Dios quiere que veamos el peligro que hay cuando hacemos mal, ¿verdad? Aquí el rey dijo, arrepienta, hay que convertirse del mal camino y arrepentirnos de la rapiña para que, a ver si Dios se apiada, y Dios se apiada de todo Nínive. Esa es la clase de arrepentimiento que quiere de nosotros cuando estamos mal, que nos arrepintamos de corazón, no porque alguien fue y corrió al altar y yo también, no, yo me siento mal y le voy a pedir porque me siento mal. No, es humillarse y decir, Señor, aquí me arrepiento, de ahora en adelante lo dejo, de ahora en adelante cambio, ¿verdad? Ese es el arrepentimiento que Dios quiere. Vamos a terminar ahí, por favor. Vamos a ponernos de pie, todos puestos de pie. Si usted está aquí en esta noche y no tiene a Cristo en su corazón, no tiene esa gran salvación que Dios está hablando, hoy la puede tener. Hoy puede humillar su corazón e ir a Dios y decirle, Señor, perdóname. Sé que merezco el infierno. Llévame al cielo cuando muera. Es humillarse y arrepentirse. Es lo que es la salvación. Y el Señor dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo
en que podamos ser salvos en el nombre del Señor Jesús. El piano va a tocar si usted gusta arrodillarse.